Muy, pero muy buenas noches. Te habla el pastor Ed Pinilla. Hoy te saludo desde nuestro templo en Bogotá, desde Iglesia Cencricol. Hoy vine a hacer la grabación desde el templo porque tenemos el deseo de volver otra vez a iniciar nuestros cultos desde acá. No nos podemos congregar todavía, pero queremos por lo menos enviar las predicaciones desde este momento para que las puedas escuchar y vernos desde nuestro templo. Yo estoy desde acá, estoy haciendo hoy, aprovechando que estoy acá, quiero hacer una prueba para saber cómo se escucha todo, cómo nos ven, cómo está saliendo todo, para que ustedes vean que estamos trabajando desde nuestro templo. Estamos haciendo un set, que el domingo lo vas a ver todo, un set para poder hacer las transmisiones el domingo, junto con nuestro grupo de alabanza y junto con mi familia. Amén. Entonces te doy la bienvenida. Gracias por acompañarme en este día. Bienvenidos a cada uno de los que se conectan. Rocío, Andrés, don Carlitos, Emerson. Estoy viendo a muchas personas que se conectan. Dios los bendiga grandemente, poderosamente. Dios les llene hoy de su presencia y hoy Dios les hable. Yo espero que se esté escuchando bien. Me comentan si se escucha bien, si no hay mucho eco. Dios los bendiga. Saludos a nuestros hermanos que nos ven desde Australia, desde Perú. Dios los bendiga grandemente. Me alegro, ya me están comentando que la señal se ve bien y que se escucha bien también. Amén. Estamos estudiando la escritura, ¿no es cierto?, en el libro de Efesios. Y estamos muy felices porque Dios nos está dando palabra, nos está enseñando su palabra, nos está extendiendo su palabra para que nosotros caminemos junto a Él. Yo quiero invitarte a que hagamos primero una oración hoy, amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Yo quiero orar especialmente por aquellas personas que tienen necesidades hoy específicas, que piden oración por un familiar, que piden oración por alguna situación económica o alguna situación específica en la cual necesitan ver la mano de Dios. Amén. Entonces yo voy a orar. Vamos a comenzar orando. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque has derramado, amado Padre Celestial, Señor, de tu Espíritu sobre cada persona, sobre cada vida, sobre cada ser, Señor, que hoy nos escucha y que nos va a ver, Señor, a través de estas ondas de internet, Señor, en otros países. Bendigo a tus hijos que están en Australia, que nos escuchan desde Australia, desde Costa Rica, desde Guatemala, Señor, desde Canadá, Padre, en el nombre de Jesús. A nuestros hermanos en Perú, bendícelos. A nuestros hermanos en Venezuela, Señor, bendícelos. Y por supuesto, oramos, Señor, por esta hermosa familia de Iglesia Cencricol aquí en Colombia. Quiero orar por esas peticiones que ellos tienen hoy, Señor, específicamente esas necesidades, Señor, de salud, Dios eterno, de quizás algún familiar enfermo. Te rogamos que hoy traigas tu mano poderosa, quizás alguna situación económica difícil. Yo te ruego, Padre, que tú te muevas, Señor, y obres, Padre, especialmente en la economía de tus hijos de una manera sorprendente. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre, porque yo sé que estás con nosotros en este momento y que nos estás llenando de tu paz y de tu misericordia. Bendigo a tus hijos hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Mil gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, vamos a estudiar hoy Efesios capítulo 2. Ayer estudiamos el capítulo 1 y nos llevamos un buen versículo, ¿no? El versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y ayer aprendiste que hay muchas cosas buenas que se dicen de ti, que hay muchas cosas buenas que Dios está haciendo en tu vida y que es necesario que las creas, amén. Es necesario que las vivas, es necesario que te tomes de ellas y creas en ellas. Hoy vamos a ver algo similar, pero aquí el Señor nos está haciendo
una antítesis más bien, de lo que era nuestra vida sin Él y de lo que es nuestra vida ahora con Él, porque es fundamental que entendamos una cosa. Recuerde por un momento cómo era su vida sin Jesús. Recuerde por un momento cómo era su vida sin Él. Y no es cierto, vamos a llegar a la conclusión de que nuestras vidas estaban vacías, de que nuestras vidas estaban apagadas, de que estábamos sufriendo una terrible decepción por todas las cosas que nos estaban pasando. Pero hemos encontrado salvación en Jesús, hemos encontrado perdón y una vida nueva que ha traído un cambio, una transformación total a nuestro corazón. Y este es el mensaje de hoy. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, vayas al capítulo 2 del libro de Efesios y vamos a leer este capítulo hoy del versículo 1 hasta el versículo 10. Y hoy también tenemos un versículo clave, muy importante como el de ayer, muy importante como el de ayer. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, escuche esto, este versículo es clave, dice, pero Dios, el versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vea que hay una división ahí especial de lo que vivíamos antes y de lo que ahora estamos viviendo. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Escuche bien, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te tengo unas preguntas para este día. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Quién eras antes de que Dios llegara a tu vida? ¿Quién eras antes sin Dios? ¿Cómo cambió tu estado espiritual al llegar Cristo a tu vida? Yo he entendido una cosa, y en este texto es especial porque nos hace entender eso, que para vivir un buen presente, escúchame, para vivir un buen presente, nosotros debemos recordar el mal pasado que vivimos. Nosotros debemos recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos limpió. Yo no sé tú, pero mi vida fue una vida bastante alejada de Dios, totalmente alejada de la gracia del Señor. Yo no creía en Dios, yo estaba sin Dios, alejado de Él. Pero ahora, escúchame, una de las cosas que me da fuerza para continuar en el Evangelio es recordar todo eso que yo viví. Todo eso que viví, que me produjo grandes heridas. Para vivir un buen presente, recuerda, se debe recordar el mal pasado que tuvimos. Y entonces, en este texto nosotros encontramos una antítesis de lo que es la muerte y la vida. La muerte significa no estar con Dios, es estar alejado de Dios. Y la vida significa estar cerca a Dios. Imagínate ese precioso regalo que tú tienes ahora.
Tienes un regalo maravilloso, y como les decíamos ayer con mi esposa, como les decíamos ayer, les estábamos hablando que hay unos regalos y hay unos privilegios tan grandes para nosotros, pero que nosotros no agradecemos, no tenemos en cuenta a Dios por todo aquello que nos ha dado. Y en los primeros 3 versículos, el Señor nos recuerda de dónde nos ha sacado. Y yo quiero que te acuerdes de dónde el Señor te sacó, porque dice la Escritura, y Él os dio vida. Escuche eso, les dio bios, le dio vida a tu espíritu. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que nos dice el Señor es que antes de estar con Él, la Escritura nos dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Yo quiero que te imagines esto, porque yo miro alrededor de mi vida, y hoy en día déjeme decirle una cosa, estoy totalmente claro que antes de que sucediera esta situación que está pasando a nivel mundial, este virus, este problema que hoy en día, la gente estaba como caballo sin lo que lo sostiene, ¿no es cierto? Sin el freno. La gente estaba haciendo multitud de cosas, se veían pecados terribles, obscenidades en la calle, una gran masa de personas deseando que se aprueben un montón de leyes inicuas, de leyes que están en contra de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, la corrupción en los países creció y la cosa estaba mal, pero llegó esta situación y como que nos hizo frenar y nos hizo mirar a Dios, nos hizo mirar hacia Dios. El que no mire hoy a Dios en medio de esta situación tiene un gran problema. Pero el Señor que nos dice, escuche, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, nosotros seguíamos esa misma corriente de pecados que se ven hoy en día. No solamente los seguíamos, escúcheme, sino que los aplaudíamos. Vi en estos días cómo una mujer rompía la Biblia de un pastor, la rompía de frente y sin ningún miedo. Escúcheme, la rompía, ¿por qué? Porque se perdió el temor de Dios. Pero es que el hombre, escúcheme, sin Cristo está muerto en delitos y en pecados, totalmente alejado de Dios. Lo peor es que el hombre no se da cuenta de eso que está haciendo, que no le agrada a Dios. Recuerde que la palabra pecado viene del griego armatios y significa no dar en el blanco de la voluntad de Dios, no obedecer aquello que Dios quiere para su vida. Pero no dice que solamente estábamos muertos en delitos y en pecados, sino ya el versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, conforme, dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo. Lo que le estaba diciendo, ¿no? Hay una corriente pecaminosa que se mueve en el mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga, escuche esto. No solamente estábamos muertos, ¿no es cierto?, a causa de los delitos y de los pecados, sino que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos viviendo bajo la línea de este mundo, haciendo lo mismo. Yo le digo a la gente de la iglesia donde yo predico, lo importante que es la ética. Pero cosas tan pequeñas, escúcheme, que hacemos, cosas tan pequeñas que hacemos, que a veces lo que hacen es dañar nuestro corazón y nosotros no nos damos cuenta que estamos desagradando a Dios. Cosas tan pequeñas como que las personas cristianas, es muy común aquí en Colombia que un cristiano, cuando un agente de tránsito lo pare, la persona cristiana, aunque el agente de tránsito tenga ética, la persona que ha sido parada por el agente de tránsito quiere darle algo, sobornarlo. ¿Me estás entendiendo? Esa es la corriente de este mundo. Esa es la corriente de este mundo donde hay engaño, donde hay cosas que están mal y tenemos que ser transformados. Necesitamos una transformación, necesitamos una metamorfosis, pero eso es lo que se vive cuando la persona o cuando nosotros estábamos en el estado de muerte sin Cristo.
Y no solamente eso, sino que vivíamos, escuche, bajo el poder y conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es el enemigo de Dios. Y yo te hablé a ti porque hay muchas iglesias que cantan canciones y dicen es que el reino de las tinieblas se está cayendo. Le voy a decir una gran verdad bíblica. El reino de las tinieblas no existe. ¿Quiere que se lo repita? Cuénteselo a todo el mundo, porque para que haya un reino, tiene que haber un rey. Y el diablo no es rey. El rey es Jesús. Métase eso en la cabeza. El diablo máximo, como dice la Escritura, llegará a príncipe, pero no es rey. Entonces no puedes decir el reino de las tinieblas, porque eso no existe. Yo quiero que me entiendas y yo te quiero hablar desde una perspectiva totalmente bíblica, no desde el pensamiento nuestro. Entonces no puedes derrumbar un reino que no existe, porque Él tiene solamente la autoridad que le ha sido otorgada por el Padre y tú tienes que entenderlo. Y esa autoridad tiene que ver, escúcheme, la gente escucha al enemigo para creer en las mentiras que él tiene, cuando nosotros debemos ir siempre a la verdad, escúcheme, a la verdad. Pero cuando la gente está muerta no puede escuchar la verdad, no cree en la verdad, no vive la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad se convierte en su enemiga. Y por eso todo el mundo habla de que hoy hay muchas verdades, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces déjeme decirle, sin Cristo la gente vive bajo el dominio del príncipe de este mundo. No es rey, es príncipe. El rey es Jesús. Amén. Y dice la Escritura en el mismo versículo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, claramente lo dice ahí, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo andábamos nosotros? Oiga, déjeme decirle, esto es tremendo. La Biblia llama a esas personas que caminan sin Cristo hijos de desobediencia, o sea, que son hijos del enemigo y viven bajo desobediencia, rebeldía total a Dios. ¿Dónde estás tú? Yo quiero que tú pienses por un momento y yo quiero que reflexiones dónde estás tú, porque este es el tiempo de entregar nuestra vida totalmente a Cristo. ¿Y cómo vivíamos antes? ¿Qué dice el siguiente versículo? El 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Escúcheme, en los deseos de nuestra carne. Recuerde que la palabra carne aquí es la palabra en griego sarcos, que es el deseo pecaminoso que habita en el ser humano. Entonces la gente vivía bajo los deseos de la carne. Si alguien pensaba en hacer algo malo, lo hacía, simplemente lo hacía. Escúcheme, cuando tú llegas a Cristo, la situación cambia, porque tú piensas dos veces si eso que tienes que hacer, lo tienes que hacer realmente. De hecho, hay personas que han tomado como costumbre pensar qué haría Jesús antes de hacerlo. Antes de que tú hagas algo, piensa qué haría Jesús. Pero el común de la gente que vive sin Cristo dice que vive bajo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esto es tremendo. Esto es tremendo, porque dice que vivíamos bajo ¿qué? Bajo la voluntad de nuestra carne, bajo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí es tremendo, porque el Hijo de Dios ha cambiado esa manera de pensar. Recuerda que la palabra arrepentimiento, metanoia, lo que significa es cambiar tu manera de pensar para cambiar tu forma de vivir. Si no hay un cambio en la manera de pensar, no hay cambio en nada. Escúchame, yo quiero decirte esto con todo el corazón, esto es la realidad. Si no hay un cambio en la manera de pensar, es que aquí está la fuente. El problema de la gente es que vive bajo el deseo de la carne y bajo el deseo de sus pensamientos. El primer pensamiento que le llega, eso hace. El primer pensamiento que le llega malo, eso quiere hacer, hermano, y constantemente la carne está enviando pensamientos pecaminosos. Recuerde que el pecado comienza en la mente del hombre, no en otra parte, comienza en los pensamientos del hombre. En la Biblia
En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, 23 y 24, hay un hermoso versículo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En versiones más cercanas, hay un versículo en la PET, el mismo versículo dice: cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. En la antigüedad, para el hebreo, la palabra corazón o pensamiento o mente tenían el mismo significado. Entonces, ¿qué es lo que nos manda a cuidar el Señor? Nuestros pensamientos. Pero la gente que vive sin Cristo no los cuida, no los cuida. Deja entrar de todo a sus pensamientos, y resulta que los pensamientos los llevan a hacer todo aquello que no le agrada a Dios. Y dice la Escritura, y por esa causa nos convertimos ¿en qué? Por naturaleza, en hijos de ira. Oiga, yo le estoy hablando todo lo que vivíamos nosotros sin Cristo. Yo no sé si usted sabía que esa era su posición antes de que el Señor llegara a su vida, que era una persona que estaba muerta en delitos y pecado, que seguía la corriente de este mundo, que usted estaba dominado por el príncipe de este mundo, que eras hijo de desobediencia, que vivías bajo los deseos de la carne y de los pensamientos, haciendo la mala voluntad de ellos, y te convertiste por consecuencia en un hijo de ira. ¿Y qué llevaba el hijo de ira? Castigo, hermano. Yo quiero decirte algo con todo el corazón. Nuestra posición sin Cristo era una posición bastante mala. Teníamos un gran problema. En realidad, yo pienso que hoy en día la gente dice: es que tenemos problemas porque no tenemos la economía suficiente, o porque quizás estamos pasando por una situación difícil, pero en realidad ese no es un problema. Problema es estar mal con el Señor. Problema es estar mal con Dios. Ese es un verdadero problema, porque Él es el dueño de toda la vida. Él es nuestro dueño. Pero entonces aquí viene el versículo que te vas a aprender, hoy, el versículo que te vas a aprender hoy. En el versículo 4 dice una palabra muy hermosa. Apréndete esto de memoria. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Diga conmigo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga, qué texto más maravilloso, porque los 3 primeros versículos están mostrando cómo está el hombre sin Cristo. Pero viene algo maravilloso, algo precioso, algo que nosotros no podríamos medirlo con nada. Y yo quiero que usted me entienda en este momento. En mi corazón hay pasión para decirte esto que dice este versículo, porque este es clave para nuestra vida espiritual. No fue que nosotros decidimos cambiar, ninguno de nosotros. Escúcheme, ni por más fuerza que hiciste, ni por más voluntad que tuviste, lo pudiste hacer tú mismo, sino que necesitaste de la ayuda del Señor. Por eso dice la Escritura que Él fue el primero que trabajó en nosotros, porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, que es rico. La palabra rico en griego es la palabra plousios, que significa tener mucha abundancia. Imagínese eso. Dice la Biblia que Dios tiene mucha abundancia, es rico, o sea, Él tiene mucha abundancia. Yo amo hablar de esto porque a mí me gusta saber que Dios tiene mucho de muchas cosas, pero es muy rico en el tema de la misericordia. La palabra misericordia en griego es la palabra eleos, que significa compasión amorosa. Esa palabra que dice con gran amor, por su gran amor con que nos amó, esa palabra amor es la palabra ágape, que es el amor sacrificial de Dios. Yo quiero que usted entienda este versículo, porque el Señor tiene mucha abundancia de compasión amoroso para nosotros. Por eso nos tiene tanta paciencia. Seamos sinceros. ¿Te ha tenido Dios paciencia? Yo estoy totalmente seguro que Él ha tenido mucho amor para ti y te lo ha demostrado. Y te voy a decir algo más fuerte. Tú a veces has dicho como que Dios te olvidó, como que Dios no se acuerda de ti.
No, 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 no. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que nuestro Dios callará de amor y en medio de su silencio nos ama de una manera aún más grande, y a veces nosotros no nos damos cuenta de ese amor que el Señor nos lleva cargados a pesar de todo lo que éramos, muertos en delitos y en pecados, que seguíamos la corriente de este mundo, que nos dejábamos dominar por el enemigo, que éramos hijos de desobediencia, que andábamos bajo los deseos de la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y que nos convertimos en hijos de ira. Dice la Biblia que el Señor tuvo un gran y abundante amor hacia nosotros. Yo quiero que usted sienta ese amor que tiene Dios hacia usted y que sea recíproco, que usted también le dé a Él el amor que se merece. Porque aquí está hablando que esta es la base de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Yo ayer te dije que el Señor te había elegido, o sea que te había dado un traje especial, un traje de honor para ser parte de su pueblo. Y ahora tienes que entender que la clave es que Él te ama, y a través de ese amor lo que Él quiere hacer es derramar misericordia sobre ti. Eso es maravilloso. Por eso dice la Escritura por allá en el libro de Lamentaciones, dice la Escritura, es una palabra hermosa, que todos los días, todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Y entonces viene el proceso de cambio. Viene el Señor a cambiar todo en nuestra vida. Usted ya sabe lo que usted era sin Cristo, pero cuando usted lee los versículos 5 en adelante, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay dos tipos de vida en la Biblia. La vida bios, que es la vida natural del hombre, pero también está la vida zoe, que es la vida espiritual nueva que Dios le da al hombre. Y resulta que Dios ahora a ti te está dando vida zoe. Vida zoe, griego zoe es vida. Y te está dando una nueva vida espiritual. Una nueva vida espiritual para que camines con Él. Aunque estabas muerto en delitos y en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay entre comillas, hay un texto que dice, por gracia sois salvos. Oiga, esto es maravilloso. Yo no sé si usted se puede alegrar de esto, pero la Escritura dice, por gracia sois salvos. Esa palabra gracia me gusta mucho porque es la palabra charis. Viene de la palabra jairo en griego, que significa gozo, felicidad, estar completamente lleno, contento. Pero la palabra charis significa bondad inmerecida. Una bondad inmerecida tan grande, hermano, tan grande. Yo quiero pasarte esta emoción que tengo en mi corazón, porque el charis que estamos viviendo hoy es lo que nos mantiene a nosotros levantados, despiertos, respirando, lo que nos mantiene con ese deseo y esa gana de estar buscando a Dios con todo nuestro corazón, lo que nos mantiene con ese deseo de mirar hacia el cielo y decirle, Señor, esperamos tus maravillosas y preciosas promesas. Ya no estamos muertos, sino ahora vivimos en la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Antes muerte, ahora vida. Vea eso, qué hermoso, ¿no es cierto? Antes estábamos en delitos y en pecados, ahora Él está transformando nuestra vida. Él te está transformando. Te voy a decir una cosa, Dios está trabajando en ti. ¿Has visto esas páginas de internet? Cuando tú abres una página de internet, te dijeron, entra a esta página de internet y dice ahí que está en proceso de construcción. Te voy a decir una cosa, tú estás en proceso de construcción. Entrégale todo al Señor y deja que Él obre, porque Él lo está haciendo. Por eso dice la Biblia, por allá en Filipenses 1:6, dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él también la perfeccionará. Él también la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios está trabajando en ti. Di conmigo, Dios está trabajando en mí. Recuerda el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y no se queda ahí, sino dice en el versículo 6, y juntamente con Él, o sea, ¿con quién? Con Jesucristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Vea qué tremendo.
cuando el Señor se levanta en la resurrección, la promesa ya está lista para nosotros. Ahora nosotros hemos sido, ¿qué? Levantados. No somos uno más del montón. No pelee por países, no pelee, hermano, no digas que mi país es mejor que otro país. Si usted está pensando en el cielo, entonces su país sí es mejor que otro país. Pero aquí tú eres embajador, ya resucitado, tienes una nueva nacionalidad. Tienes una nueva nacionalidad, escucha eso. Y ahora viene sobre tu vida algo hermoso. Estás sentado, dice la Escritura, nos hizo sentar. Recuerde que está en pasado, ¿no es cierto? Y es una acción progresiva. Quiere decir que no se quedó en el pasado, sino que viene al presente. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjeme decirle una cosa, usted está aquí en esta tierra, pero también en este momento está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya está listo. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo ve a usted en ese lugar. Punto. Antes estaba dominado por la corriente de este mundo. Ahora está comiendo con Cristo en los lugares celestiales. O sea, usted es una persona muy bendecida. Déjeme decirle de todo corazón que usted es una persona que es realmente bendecida. Y dice la Escritura, sigue ahí en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, escuchen, lo que se viene, las abundantes riquezas de su gracia. Quiero que ponga unas comillas ahí y tome esa parte y se la guarde en su corazón, porque dice, para mostrar en los siglos venideros esto, las abundantes, escuche, abundantes riquezas de su gracia, dice, en su bondad, ¿para con quién? Para con usted, para con usted, para con nosotros en Cristo Jesús. Era lo que te decía ayer en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Óigame, por eso yo le estoy diciendo, usted no puede vivir una vida natural. Tiene que vivir una vida sobrenatural. Y yo no estoy hablando de solo milagros. Venga, pase, suba, que este milagro. No, es la vida, es el diario tuyo. Es lo que sucede cada día. Es lo que sucede con tu familia. Es lo que sucede cuando tú sales a la calle. Cuando tú vas al trabajo. Cuando vas a tu universidad o a tu colegio. Es una vida sobrenatural cuando viene una gran enfermedad sobre la tierra. Pero tú sabes que Dios te está sosteniendo. Esta mañana estábamos orando con unos pastores, escúcheme, con unos amados pastores y estábamos hablando, nos preguntaban nuestras peticiones de oración y escuché de cada pastor lo mismo, aún lo que yo dije, darle gracias a Dios por la provisión, porque nos ha cuidado en medio de esta situación tan difícil y hemos podido comer bien. Quizás hay gente pasándola mal, hermano, pero yo sé que Dios te ha cuidado a ti. Y si tú ves a alguien pasándola mal, pues tienes dos cosas para darle, tienes palabra de Dios, tienes la gracia de Dios para darle y tienes comida en tu casa y tienes economía para darle también, porque Dios te bendijo. Porque Dios te bendijo. Este es el reto de ahora, no te puedes quedar quieto. Este es el reto de ahora. Y sigue diciendo ahí, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo quiero decirte que la gracia de Dios está operando en tu vida. Yo quiero decirte que tienes regalos maravillosos, que tienes que vivir en este momento, que tienes que permitir que crezcan en tu vida, tienes que permitir que las cosas malas se vayan de tu corazón. Hoy decía nuestro amado pastor Yoyo, en una frase que le vi, dice, cuando tú perdonas, tú sanas. Cuando tú dejas ir, tú creces. Cuando tú perdonas, tú sanas. Y cuando tú dejas ir, tú creces. Eso es gracia. Cuando tú dejas que Dios opere en tu corazón, hermano, ¿cómo la gracia de Dios no va a operar en ti? ¿Cómo la gracia de Dios no va a venir a tu vida? ¿Cómo el poder de Dios no va a venir a tu vida? Si algo no está pasando de lo que te estoy diciendo, pues es el momento de ir y arrodillarse delante de Dios y pedirle perdón y decirle, Señor, vuelvo mi corazón a ti, porque quizás he desconfiado de ti. ¿Y sabes qué? Cuando tú hagas eso, te lo prometo, mira, no hay nada por lo que yo meta las manos, pero por la palabra de Dios, hermano, que me quemen entero. Escúchame, porque yo creo
y he visto que sus promesas se cumplen. Sus promesas se cumplen, así como dice Luz Clemencia, Dios es fiel y no deja a sus hijos en vergüenza. El Señor te ama, te cambió el estado total, de muerte a vida, de muerte a vida. Estabas muerto, ahora estás vivo. Tienes por qué gozarte, tienes por qué vivir, tienes por qué seguir adelante. Tienes un Dios que te ama y te cuida y te fortalece y te da aquello que tú necesitas en su tiempo, en su momento. Dios no ha sido escaso contigo. Dios no ha sido escaso en nada, en ninguna de sus bendiciones. Más bien tiene muchas cosas para darte. Y voy a terminar leyéndote el versículo clave para que no te olvides de ese versículo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Recuerde, rico tiene mucha abundancia. Misericordia, eleos en griego, tiene una compasión amorosa por ti. Te ama y todo lo que está haciendo lo hace porque te ama. ¿Qué no harías tú por tus hijos? ¿Qué no harías tú por tus hijos? Ahora imagínate, dice la Biblia, que si los hombres en esta tierra son malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros, aún su Espíritu Santo? Eres una persona llena de Dios, llena de su poder. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta noche. Quiero pedirle a Dios que te deje vivir en esa gracia, en ese amor, en ese poder, en esa vida sobrenatural, en esa vida real, sobrenatural. Esa es la vida real. No en una vida común, no en una vida cualquiera, sino en la vida que Él tiene para ti, la que ya está escrita. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya tú estabas listo en el libro del Señor para que le sirvieras, para que vieras su gracia, para que vieras su bendición en tu familia. Permíteme orar. Cierra tus ojos en este momento. Y yo quiero que tú mires al Señor. Yo quiero que tú mires al Señor y mires la obra que Él está haciendo en ti. Y le digas al Señor, Dios, hoy quiero vivir esa gracia, porque yo sé que estoy en tus manos. No quiero ser hijo de desobediencia o hijo de ira. Quiero ser hijo amado, quiero ser hijo bendecido, quiero ser hijo cuidado por ti. Señor, perdóname y ayúdame a caminar contigo conforme a tu preciosa y santa voluntad, te lo pido. Lléname hoy, Jesús, de tu presencia. Lléname hoy, Jesús, de tu misericordia. Cambia mi corazón, transforma mi corazón y hazlo, Señor, a tu voluntad. Soy un vaso, Señor, en manos del alfarero, del real alfarero. Gracias, mi Dios. Oro por tus hijos, Señor, en este momento, pidiéndote que les llenes hoy de tu presencia, Señor. Que traigas tu paz, Señor, que les muestres, precioso Dios, cuál es tu voluntad para ellos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que les bendiga, Señor, que abra su corazón para que puedan entender esa gracia, el charis, la bondad inmerecida de Dios sobre sus vidas, para que puedan, Señor, disfrutar de esa vida espiritual real, porque Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan una vida abundante. Jesús, te pido que toques el corazón de tus hijos y que los llenes, Padre, en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Te invito a compartir esta predicación a través de tu Facebook, a que le des like para orar por ti. Y si tienes peticiones de oración, puedes dejarlas en el chat y nosotros vamos a estar orando. Gracias por acompañarme en esta noche y te espero mañana a las 7 porque vamos a seguir leyendo este libro de Efesios que tiene tantas cosas tan hermosas, tiene tantas cosas tan maravillosas que debemos aprender y no solamente aprender, sino también aplicar. Gracias por estar conmigo en esta noche, que el Señor Jesús te bendiga, te llene de su presencia, te guarde y Él haga abundar en misericordias tu vida.
en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Feliz noche.